¿Has sentido que tu vida está siendo atacada por fuerzas que no puedes ver, pero sí percibir? ¿Te has preguntado si existe una forma bíblica de romper esas cadenas invisibles que bloquean tu avance? La palabra de Dios nos ofrece una respuesta clara y poderosa. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10:19. Esta promesa no es simbólica, es una autoridad espiritual entregada por Cristo a todo creyente. Hoy veremos cómo activar esa autoridad a través de la oración poderosa. Te enseñaremos cómo orar según las Escrituras para destruir los planes ocultos del enemigo, enfrentar la brujería, expulsar la influencia demoníaca y deshacer toda obra de magia negra. Usaremos versículos clave para fundamentar cada declaración, asegurando que tu oración esté alineada con el poder de Dios. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde tiempos antiguos el pueblo de Dios ha enfrentado fuerzas oscuras que operan desde lo invisible, pero cuyo impacto se siente en lo cotidiano, en enfermedades sin causa aparente, en conflictos familiares inexplicables, en noches de insomnio cargadas de miedo, en estancamientos que no responden a ningún esfuerzo natural. Muchos lo llaman mala suerte, otros simplemente creen que es parte de la vida, pero la Biblia nos revela algo muy diferente. Hay una batalla espiritual real y estamos en medio de ella. Efesios 6:12 lo dice sin rodeos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo no solo describe el campo de batalla, sino que desenmascara al verdadero enemigo. Lo que muchos creen que es azar o coincidencia, en realidad puede ser parte de un plan cuidadosamente orquestado por el enemigo para detenerte, dañarte y destruir lo que Dios quiere construir en tu vida. A lo largo de las Escrituras vemos cómo Satanás desde el Edén ha operado con astucia, disfrazando su obra con apariencia de lógica o normalidad. Pero la estrategia del enemigo no ha cambiado: engañar, oprimir y sembrar caos. Y uno de los medios más antiguos y persistentes que ha usado para ejecutar su obra es la brujería. La Biblia es clara respecto a esto. En Deuteronomio 18, 10-12 se advierte con firmeza: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Esta no es una advertencia simbólica ni cultural. Es un mandato eterno de parte de Dios para proteger a su pueblo de las trampas del enemigo disfrazadas de ayuda espiritual. Hoy en día, muchas personas buscan soluciones rápidas para sus problemas y, sin darse cuenta, abren puertas espirituales peligrosas. Consultan horóscopos, limpias energéticas, amuletos, rituales de abundancia, supuestas sanaciones que invocan energías desconocidas, sin comprender que todo eso constituye prácticas espirituales que invitan a espíritus contrarios al Espíritu de Dios. Lo que comienza como algo inofensivo termina atando sus vidas con cadenas invisibles que roban la paz, la salud y el propósito. Y si bien la brujería parece ser un acto externo realizado por otros, muchas veces su efecto se fortalece por la ignorancia espiritual de quien la recibe. Por eso la palabra de Dios nos llama a estar alertas, vigilantes, firmes en la fe. En 1 de Pedro 5:8 encontramos una advertencia directa: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Lo más preocupante es que incluso dentro del pueblo cristiano hay quienes viven bajo opresión espiritual sin reconocerlo. No porque estén poseídos, sino porque han sido objeto de maldiciones, de palabras enviadas con intención de destrucción, o porque han heredado cargas espirituales no resueltas. ¿Cuántas veces has visto a familias enteras repitiendo los mismos ciclos?
enfermedades que pasan de generación en generación, ruina constante, relaciones familiares rotas que no sanan con el tiempo, sueños que siempre se interrumpen justo antes de cumplirse. Nada de esto ocurre por casualidad. Las maldiciones generacionales, la brujería enviada por otros o las puertas abiertas por el pecado sin confesar son canales reales por donde el enemigo se mueve. La buena noticia es que Dios no nos dejó desarmados ni a merced del enemigo. Jesús vino a destruir las obras del diablo. Así lo declara 1 de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y una de las armas más poderosas que Jesús nos dejó es la oración. Pero no cualquier oración. Estamos hablando de una oración fundamentada en la palabra, guiada por el Espíritu Santo, pronunciada con fe y con entendimiento. Porque orar sin saber lo que estamos diciendo es como disparar al aire. Mucho esfuerzo, pero ningún impacto. Por eso es fundamental que antes de enfrentarnos a cualquier batalla espiritual, tengamos claro que el primer paso es conocer el campo de batalla, identificar al enemigo y luego usar las armas que Dios nos dio. En el Antiguo Testamento vemos casos concretos donde la opresión espiritual era real y visible. Uno de los episodios más impactantes está en el libro de Éxodo, cuando Moisés se enfrenta a los magos del faraón. Estos hombres no eran simples ilusionistas, usaban poderes espirituales reales, pero no venían de Dios. Cuando Moisés convirtió su vara en serpiente por el poder del Señor, los hechiceros hicieron lo mismo con sus artes mágicas. Sin embargo, la serpiente de Moisés devoró a las otras, demostrando que el poder de Dios es superior a cualquier poder de las tinieblas. Este relato no es solo historia, es una declaración espiritual. El poder del reino de Dios siempre prevalecerá, pero se debe ejercer con autoridad y fe. No basta con conocer a Dios, hay que caminar en su autoridad. Jesús mismo enfrentó la realidad de los demonios durante su ministerio. En Marcos 5 se relata cómo un hombre poseído por una legión de demonios vivía entre tumbas, atormentado, fuera de sí, cortándose con piedras. La sociedad lo había aislado, pero Jesús no lo ignoró, lo enfrentó, lo liberó y lo restauró. Esto nos muestra que no hay caso perdido para Dios. No importa cuán fuerte sea la opresión, cuán largo haya sido el cautiverio o cuántas veces hayas sido atacado. Cuando Jesús entra en la escena, todo cambia. Él no retrocede ante la oscuridad. Él la enfrenta y la derrota. Y hoy, esa misma autoridad ha sido delegada a nosotros. Pero ¿cómo se manifiestan hoy esos ataques? Muchas personas experimentan parálisis del sueño, visiones oscuras durante la noche, sienten presencias extrañas en sus hogares, escuchan voces, tienen sueños recurrentes de muerte o serpientes, sienten angustia persistente sin causa médica, experimentan un rechazo constante sin explicación lógica. Otros pierden todo lo que emprenden sin razón aparente. Estas son señales que muchas veces tienen una raíz espiritual. No estamos hablando de supersticiones ni de temor irracional. Estamos hablando de discernimiento espiritual. Jesús dijo en Mateo 10:16, «He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas». La prudencia espiritual implica saber cuándo lo que estás enfrentando no es natural, sino espiritual, y actuar en consecuencia. Es por eso que la oración, cuando es dirigida por el Espíritu y fundamentada en la Escritura, se convierte en un arma de destrucción contra los planes del enemigo. El enemigo tiembla cuando un creyente se levanta en oración con entendimiento, porque la oración no es solo palabras, es guerra espiritual, es una declaración en el mundo invisible de que tú no estás solo, de que tu autoridad viene del cielo y de que tu vida está cubierta por la sangre del Cordero. Cuando oras declarando versículos como Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Estás activando una protección que no puede ser quebrantada por maldición, hechizo ni conjuro. Sin embargo, no basta con repetir palabras. El poder no está en la repetición, sino en la fe con la que se proclama la palabra.
El enemigo no teme una oración vacía, teme una oración con fuego. Por eso muchos oran y no ven resultados, porque oran desde el miedo, no desde la fe. Hablan de Dios, pero no oran con la certeza de que Dios los respalda. Y allí es donde la oscuridad gana terreno, cuando los hijos de la luz no se levantan con autoridad. Pero hoy eso puede cambiar. Hoy puedes comprender que fuiste creado para caminar en victoria, no para ser víctima de maldiciones ni de ataques demoníacos. La oración poderosa no es un recurso de emergencia, es tu estilo de vida. No olvides que Jesús dijo en Marcos 16:17, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Esto no era una promesa para apóstoles del pasado, sino una realidad para todo creyente. El nombre de Jesús no es un amuleto, es una llave que abre puertas del cielo y cierra accesos al infierno. Cuando usas ese nombre en oración, con fe, el mundo espiritual responde. Y es por eso que el enemigo quiere mantenerte en ignorancia o en pasividad, porque sabe que un creyente que ora con revelación es una amenaza para su reino. Hoy es el día de despertar, de mirar más allá de lo visible, de reconocer que detrás de muchas crisis hay una raíz espiritual que debe ser confrontada, no ignorada, de entender que no hay hechizo que resista la palabra de Dios, de saber que ninguna tiniebla puede apagar la luz que habita en ti cuando caminas con Cristo. Y si has sido víctima de brujería, si has sentido la opresión espiritual tocando tu vida, tus finanzas, tu salud o tu familia, no temas, porque no estás solo. Dios está contigo y su poder es real. Solo necesitas orar como Él lo enseñó, con autoridad, con fe, con la palabra como espada y con el nombre de Jesús como bandera. En las siguientes partes de este guión profundizaremos en cómo activar esa autoridad, qué versículos son claves para la guerra espiritual, cómo construir una oración efectiva y cuáles errores espirituales debes evitar. Pero todo comienza aquí, reconociendo la realidad del enemigo, identificando su estrategia y afirmando que no aceptarás más la opresión como parte normal de tu vida. Has sido llamado a libertad, has sido diseñado para vencer, y lo que está por venir será el inicio de una restauración espiritual que romperá todo plan maligno en tu contra. Toda batalla espiritual exige más que conocimiento, exige autoridad. No basta con saber que el enemigo existe o que sus planes son reales. Es necesario posicionarse desde el lugar que Dios ha asignado a sus hijos, un lugar de dominio, respaldo celestial y poder espiritual. Desde el principio, el plan de Dios fue que el hombre ejerciera autoridad sobre la creación, incluyendo todo poder que se levante en su contra. Génesis 1:26 lo establece con claridad. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Este mandato no fue revocado por la caída, fue restaurado por Jesucristo. El enemigo ha trabajado incansablemente para convencer a los creyentes de que son débiles, vulnerables y sin recursos ante sus ataques. Pero esa mentira se disuelve en la verdad eterna de la palabra. En Colosenses 2:15 leemos que Cristo, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este versículo no es solo una declaración teológica, es una realidad espiritual activa. Jesús no solo venció al enemigo, sino que lo expuso, lo derrotó públicamente y, lo más importante, transfirió esa victoria a quienes creen en Él. La autoridad espiritual no es una emoción, no es una sensación de poder, ni una postura externa. Es una posición en el reino de Dios. Efesios 2:6 dice que Dios nos resucitó juntamente con Él y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta posición no es simbólica, tiene implicaciones espirituales reales. Estar sentado con Cristo implica compartir su autoridad, actuar bajo su nombre y ser respaldado por el cielo cuando se camina en obediencia a su palabra. La confusión que muchos creyentes enfrentan surge al intentar usar esta autoridad sin convicción o sin revelación.
El nombre de Jesús no es una fórmula mágica que se usa en momentos de desesperación. Es una expresión de pacto. Solo quien ha nacido de nuevo, quien ha sido lavado por la sangre del Cordero, tiene acceso legítimo a invocar ese nombre con poder. En Hechos 19 encontramos el caso de los 7 hijos de Seba, quienes intentaron usar el nombre de Jesús sin tener una relación con él. Los demonios les respondieron: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el espíritu maligno los venció. Este pasaje no debe provocar temor, sino discernimiento. La autoridad no depende de la elocuencia, sino del alineamiento espiritual. Un creyente que vive conforme a la voluntad de Dios, aunque no tenga grandes palabras, es una amenaza para las tinieblas. Jesús dijo en Mateo 28, 18 a 19: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Este, por tanto, es clave, porque Él tiene toda potestad, nos envía, nos delega, nos cubre, nos respalda. Lo que Jesús conquistó no fue solo para admiración, fue para impartición. Esa autoridad se activa cuando el creyente comprende quién es en Cristo y vive bajo su señorío. Por eso, antes de enfrentar la brujería, los demonios o cualquier obra de magia negra, es imprescindible tener revelación de identidad espiritual. En el mundo natural, una orden solo tiene poder si proviene de alguien con autoridad. En el mundo espiritual ocurre lo mismo. Los demonios no se someten a gritos, sino a autoridad. No se doblegan ante emociones, sino ante el nombre de Jesús pronunciado por alguien que vive en comunión con Él. Filipenses 2:9 a 10 nos recuerda: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. La oración poderosa no comienza con súplica, comienza con reconocimiento de posición. Yo oro desde mi lugar en Cristo, con autoridad dada por Él en su nombre y contra todo poder contrario. Esa autoridad también se fortalece en la comunión continua. Un creyente que no ora, que no escudriña las Escrituras, que no renueva su mente conforme a la palabra, pierde sensibilidad espiritual. Romanos 12:2 es enfático: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. La transformación de la mente no es un proceso intelectual, sino espiritual. Es la mente renovada la que reconoce su posición, discierne los ataques y responde con poder. Un creyente que conoce la autoridad que posee no reacciona con miedo, reacciona con convicción. Cuando se ora contra la brujería o los ataques demoníacos, se debe orar como quien tiene autoridad delegada. Jesús enseñó a sus discípulos no solo a orar, sino a declarar, a atar y a desatar. En Mateo 18:18 dijo: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Este principio espiritual demuestra que la oración no es pasiva, es un acto de gobierno, y solo gobierna quien entiende que ha sido enviado con respaldo. Es necesario también recordar que la autoridad espiritual no se basa en emociones. Puede que al orar no se sienta nada extraordinario, pero si la oración está basada en la palabra y pronunciada en el nombre de Jesús, el mundo espiritual responde. En 2 Corintios 5:7 se afirma: porque por fe andamos, no por vista. Esta es una clave fundamental. Los resultados no se miden por lo que se ve en el momento, sino por lo que Dios ha prometido. La oración hecha con fe, en línea con la Escritura, tiene efecto, aunque los ojos naturales aún no vean el cambio. Esa es la victoria del que ora con autoridad. Saber que el resultado no depende de sensaciones, sino de promesas. Además, cuando se ejercita la autoridad espiritual, no se hace desde una posición de incertidumbre, sino de certeza. Hebreos 10:23 exhorta: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esta firmeza es parte de la guerra espiritual.
El enemigo busca generar duda. Si logra que el creyente dude de su identidad o del poder de su oración, ha debilitado su eficacia. Pero quien permanece firme, incluso en medio del ataque, desarma al adversario. La duda es una brecha. La fe es un escudo. Por esta razón es vital declarar con la boca lo que la palabra afirma. Proverbios 18:21 enseña: la muerte y la vida están en poder de la lengua. En la guerra espiritual, las declaraciones tienen peso. Una oración que proclama la victoria de Cristo, que cancela con autoridad todo pacto oculto, toda palabra de maldición, todo acto de hechicería, está invocando el poder que vence lo invisible. Y no solo lo invoca, lo activa, porque la palabra dicha con fe se convierte en espada, en fuego, en muro. Jeremías 23:29 lo confirma. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Cuando un creyente ora contra toda forma de opresión espiritual y lo hace desde la autoridad que Jesús le ha dado, no necesita retroceder. Puede avanzar con la certeza de que el enemigo ya fue vencido. La guerra espiritual no es una lucha entre dos fuerzas iguales. Es el cumplimiento de una victoria que ya fue asegurada en la cruz. Por eso, toda oración poderosa debe partir de esta base. No oramos para ver si vencemos. Oramos porque ya hemos vencido en Cristo. Romanos 8:37 lo declara con contundencia. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta convicción cambia la manera en que se enfrenta cualquier ataque. Ya no se ora desde la desesperación, sino desde la autoridad. Ya no se actúa por miedo, sino por certeza. Ya no se reacciona, se gobierna. El enemigo sabe cuándo un creyente está posicionado y cuándo no lo está. Por eso, más allá de las palabras, lo que determina la eficacia de la oración es la posición espiritual del que ora. Y esa posición solo se sostiene con comunión, obediencia y fe. La autoridad que Jesús ha dado no tiene límites cuando se usa conforme a su voluntad. En Marcos 16:17-18 dijo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Estas no son promesas aisladas, son evidencias del reino. Una oración fundamentada en estas verdades no solo confronta la oscuridad, la expulsa, porque donde hay luz, las tinieblas no prevalecen. Así como Jesús reprendió al viento y al mar, y estos le obedecieron, así también cada palabra que sale de un hijo de Dios con autoridad, respaldada por la palabra y pronunciada en el nombre de Jesús, tiene el poder de silenciar tormentas espirituales. Es tiempo de entender que la autoridad no se mendiga, se ejerce, no se ruega, se proclama, no se imagina, se vive. Cristo ya venció, y quienes están en Él, vencen también. En el campo de la guerra espiritual, orar sin fundamento bíblico es como ir a la batalla sin espada. Las palabras humanas por sí solas no tienen poder contra las tinieblas, pero cuando una oración se alinea con la palabra de Dios, se convierte en un arma indestructible, capaz de derribar fortalezas, romper maldiciones y silenciar al enemigo. Hebreos 4:12 lo declara con fuerza: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Este versículo no es una metáfora decorativa, es una declaración de realidad espiritual. Cada vez que un creyente ora usando la palabra, está empuñando esa espada. No habla desde su carne, sino desde el Espíritu, y por eso su oración produce resultados en el mundo invisible. Cuando se enfrenta la brujería, los ataques demoníacos y toda forma de magia negra, es imprescindible usar versículos específicos que confrontan directamente estas obras de las tinieblas. La Biblia no guarda silencio ante estas prácticas, las condena, las expone y ofrece recursos espirituales para resistirlas. No se trata de buscar frases que suenen bien, sino de seleccionar textos que han sido inspirados por el Espíritu Santo con propósito de guerra. Efesios 6:17 lo confirma al decir: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cada versículo proclamado en oración no solo tiene valor doctrinal, tiene impacto espiritual,
declara territorio, desata protección, anula sentencias del enemigo. Uno de los textos más poderosos para comenzar una oración contra la brujería es Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta no es una promesa general, es una garantía de victoria para aquellos que caminan bajo la cobertura de Dios. Cuando se ora este versículo, se está decretando que todo plan del enemigo es cancelado. No importa si se trata de conjuros, palabras maliciosas, rituales ocultos o trabajos de hechicería. La palabra declara que no prosperarán. Orar con esta convicción establece un cerco espiritual alrededor del creyente, una cobertura que el enemigo no puede atravesar. Otro pasaje clave es 2 de Corintios 10, 4-5, que dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Estos versículos revelan que las oraciones basadas en la palabra tienen la capacidad de destruir estructuras demoníacas levantadas en el ámbito espiritual. Cuando se enfrenta a una situación donde se ha lanzado brujería o maldición, es común que el enemigo haya construido fortalezas invisibles, pensamientos, opresiones, resistencias a la verdad. Orar estos versículos es entrar a ese territorio con dinamita espiritual, derribando todo lo que se opone al reino de Dios. El Salmo 91 también se convierte en una cobertura diaria para quienes están en guerra espiritual. Versos como: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. No son poesía, son escudos. Cada declaración de este salmo establece una barrera espiritual. Cuando se declara: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, se está cerrando el acceso al enemigo. Y cuando se afirma: porque a sus ángeles mandará acerca de ti, se está invocando la intervención divina para protección directa. Orar el Salmo 91 no es un ritual, es un acto de posicionamiento espiritual. Apocalipsis 12:11 añade una dimensión decisiva a la oración contra las tinieblas. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La sangre de Jesús no es solo símbolo de redención, es una barrera contra toda obra demoníaca. Cuando se ora proclamando la sangre del Cordero, se está recordando al enemigo que su derrota ya fue sellada en la cruz. La sangre rompe pactos, cancela maldiciones, limpia territorios espirituales y protege las puertas del alma. Una oración que proclama la sangre de Cristo establece límites que el enemigo no puede cruzar. Isaías 41:10 debe ser proclamado con autoridad. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo es un ancla para el corazón que ha sido atacado por el temor espiritual. El enemigo opera con intimidación, busca paralizar al creyente mediante el miedo. Pero cuando se ora este versículo, se recuerda que el respaldo viene del cielo. La diestra de justicia de Dios no tiembla, no duda, no falla. Cada palabra pronunciada en fe desde este versículo es una flecha contra el espíritu de miedo, contra la ansiedad, contra la angustia que la brujería busca generar. El Salmo 18 contiene frases que tienen peso en la guerra espiritual. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Esta confesión posiciona al creyente como alguien escondido en la fortaleza divina. Cuando se ora reconociendo a Dios como castillo, se establece una defensa inexpugnable. Las palabras mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, activan en el mundo espiritual una señal de que el territorio ha sido reclamado por el reino. Las tinieblas no pueden tomar lo que ha sido sellado con esa declaración. Cada vez que se ora este salmo con fe, se establece la superioridad del reino de Dios sobre cualquier manifestación demoníaca.
En la oración contra la brujería también se deben proclamar versículos que exponen y avergüenzan las obras del enemigo. Efesios 5:11 lo ordena con claridad. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Orar con este versículo es enfrentar al enemigo con la verdad. Es exponer la falsedad de sus engaños, anular sus estrategias y declarar que su obra es infructuosa, sin poder, sin legalidad. Este tipo de oración no es defensiva, es ofensiva. No se limita a resistir, avanza. No se conforma con soportar, conquista. Otro texto fundamental es Lucas 10:19, donde Jesús dice: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta es una de las declaraciones más contundentes sobre la autoridad espiritual del creyente. Cuando se proclama este versículo en oración, se activa un mandato divino de dominio. Las serpientes y escorpiones representan espíritus de traición, veneno, manipulación y engaño. Orar desde esta palabra es pisarlos con autoridad, declarar que no tienen poder sobre el territorio espiritual del creyente. Es una oración de conquista, de activación de potestad dada directamente por Cristo. Jeremías 1:10 también ofrece una estructura poderosa para orar con precisión. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Este versículo establece un modelo de oración completa. Primero se arranca, luego se edifica. Primero se destruyen fortalezas del enemigo, luego se establece el reino de Dios. No se puede plantar los santos sobre un terreno contaminado. La oración eficaz primero limpia, luego construye. Este patrón debe estar presente en toda guerra espiritual. Declarar el derribo de las obras de brujería y luego declarar el establecimiento de la paz, la restauración y la presencia de Dios. Isaías 49:25 añade un componente de liberación profunda. Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. Este versículo revela que no hay cautiverio que Dios no pueda revertir. Las cadenas de brujería, las ataduras generacionales, los pactos ocultos, todo puede ser roto por el poder del Altísimo. Orar con esta palabra es invocar la intervención directa de Dios en situaciones donde el enemigo se ha creído dueño del terreno. Es proclamar rescate, restitución y victoria total. Cada versículo orado con fe, proclamado en el nombre de Jesús y guiado por el Espíritu, es un golpe directo al reino de las tinieblas. No se trata de repetir textos mecánicamente, sino de declararlos con entendimiento, con convicción, con autoridad. La oración poderosa es estratégica, es precisa, es consciente del enemigo, pero más aún está consciente del poder del Dios que respalda cada palabra. En toda oración contra brujería, demonios y magia negra, los versículos deben ser usados como espadas. Se empuñan, se levantan, se declaran, se plantan. No se habla al aire, se habla al Espíritu. Se confronta la obra del enemigo con lo que ha sido escrito. Jesús mismo en el desierto no respondió al diablo con emociones, sino con escritura. Escrito está, dijo una y otra vez, y con eso desmanteló cada tentación. Este es el modelo eterno. Esta es la estrategia invencible. La oración que se fundamenta en la palabra jamás es ignorada. El cielo responde, los ángeles se movilizan, las cadenas se quiebran y las tinieblas retroceden, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Isaías 55:11 lo garantiza. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Una oración que lanza versículos como flechas está garantizada para producir fruto. Cuando se ora así, no solo se destruyen planes malignos, se establece la voluntad de Dios. No solo se confronta al enemigo, se honra al Creador. Y esa es la esencia de toda guerra espiritual efectiva. Exaltar la autoridad de la palabra sobre cualquier poder oculto. Porque solo la luz disipa la oscuridad. Y solo la verdad puede silenciar la mentira.
Orar con precisión no es una habilidad opcional para el creyente, es una necesidad urgente. La guerra espiritual no se gana con palabras al azar, ni con oraciones vagas lanzadas sin dirección. Se gana con fuego, con discernimiento, con alineación total a la voluntad de Dios. Cuando se trata de enfrentar brujería, magia negra y fuerzas demoníacas, cada palabra que sale de nuestra boca debe tener el peso del cielo, la dirección del Espíritu y el respaldo de la palabra. Orar con precisión no significa usar frases elaboradas ni fórmulas complejas. Significa saber lo que estás diciendo, por qué lo estás diciendo y con qué autoridad lo estás declarando. Santiago 5:16 nos revela un principio clave. La oración eficaz del justo puede mucho. Y esa eficacia viene de la combinación entre justicia espiritual, entendimiento bíblico y guía divina. Una oración precisa no comienza en los labios, comienza en el corazón. No se construye con emoción, sino con convicción. Antes de pronunciar una sola palabra, el espíritu del creyente debe estar posicionado en reverencia, en verdad, en conexión con el Espíritu Santo. Romanos 8:26 nos enseña que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Esta es la base de toda oración guiada con precisión. No se trata de hablar mucho, sino de hablar bajo guía. Cuando el Espíritu Santo dirige, incluso una oración sencilla tiene el poder de mover estructuras espirituales. Cuando el Espíritu guía, las palabras se convierten en decretos, las frases en flechas y el clamor en fuego. El creyente que ora con precisión no ora desde el temor, sino desde la posición de autoridad. No repite lo que ha oído, sino que declara lo que ha creído. Su oración no está basada en emociones cambiantes, sino en la inmutabilidad de la palabra de Dios. Cuando Jesús enseñó a orar en Mateo 6, no lo hizo para ofrecer una fórmula repetitiva, sino para revelar los fundamentos de una vida de oración conectada al reino. Cada elemento del Padre Nuestro es un principio de gobierno espiritual. Cuando se dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, no se está pidiendo pasivamente. Se está ordenando que la voluntad de Dios se manifieste. Se está alineando la atmósfera natural con la atmósfera del cielo. Esta es una oración de precisión. No pide, impone, no sugiere, establece. Para orar contra brujería, demonio y magia negra, la precisión es aún más determinante, porque se trata de confrontar inteligencias espirituales que operan con legalidades, que conocen estructuras, que actúan sobre puertas abiertas y derechos espirituales no cerrados. Por eso, antes de hacer cualquier declaración, es necesario entrar en santidad, confesar toda falta, limpiar el corazón, rechazar todo pecado oculto. Salmo 66:18 lo dice con claridad. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Una oración precisa siempre nace de un corazón limpio. Un corazón contaminado puede clamar, pero no será eficaz. El enemigo no teme a un grito, teme a un justo que ora con fuego y santidad. La estructura espiritual de una oración precisa se sostiene sobre tres pilares: autoridad, legalidad y alineación. La autoridad viene de Cristo, no se fabrica. La legalidad se establece cuando no hay puertas abiertas al enemigo, y la alineación ocurre cuando lo que se declara está en total concordancia con la palabra. Cuando esos tres elementos están presentes, la oración no puede ser detenida. Es como una orden judicial en el mundo espiritual. Se ejecuta sin resistencia porque ha sido emitida desde el trono de Dios y respaldada por la sangre del Cordero. Un creyente que ora con precisión también sabe a quién está hablando. No habla al aire ni repite frases sueltas. Habla al Padre en el nombre de Jesús, bajo la unción del Espíritu Santo. Juan 14:13 confirma esta estructura. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aquí está el orden divino. La oración va al Padre, pasa por el nombre del Hijo y es ejecutada por el Espíritu.
Este modelo no es opcional, es espiritual. Cuando se rompe este orden, la oración pierde poder, pero cuando se respeta, se abre el cielo. Además, la oración precisa no es genérica, nombra lo que debe ser enfrentado, cancela lo que debe ser anulado, corta lo que debe ser quebrado. No dice, libérame de todo mal como una fórmula. Dice, en el nombre de Jesús rompo toda palabra de maldición enviada contra mi vida. Destruyo todo altar levantado en mi contra. Cancelo todo pacto oculto hecho por mis antepasados y declaro que solo la sangre de Cristo habla sobre mí. Esta es la precisión que mueve el mundo espiritual. Esta es la oración que no deja lugar a dudas ni vacíos legales. El enemigo necesita ambigüedad para operar. La oración precisa le cierra cada espacio. Otro elemento indispensable en la oración poderosa es la perseverancia. No se ora una vez y se espera pasivamente. Se ora, se declara, se sostiene, se afirma. Lucas 18 nos presenta la parábola de la viuda persistente que clama al juez injusto. Jesús concluye diciendo: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? La insistencia en la oración no es falta de fe, es una señal de convicción. Es decirle al enemigo: no me voy a rendir, no voy a retroceder, no voy a quedarme en silencio. Perseverar en la oración es mantener el territorio ganado. Es declarar que no se aceptará ningún retroceso. Es permanecer firme hasta ver manifestada la victoria. Orar con precisión también implica usar la palabra como base y escudo. Cada frase debe ser respaldada por un versículo. Cada declaración debe tener raíz bíblica. No se ora desde la emoción, sino desde la escritura. Está escrito, debe ser el lenguaje del intercesor. El creyente que ora contra brujería no necesita levantar la voz. Necesita levantar la palabra, porque el poder no está en el volumen, sino en la verdad que se proclama. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando se ora con la palabra como guía no se tropieza, se avanza con certeza, se discierne cada paso, se penetra en territorios espirituales con seguridad, porque se camina sobre luz, no sobre oscuridad. Una oración precisa también reconoce el tiempo espiritual. No se ora igual en todas las circunstancias. Hay momentos para adorar, hay momentos para interceder y hay momentos para guerrear. Eclesiastés 3:1 enseña: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El creyente que ora con entendimiento sabe cuándo debe levantar su voz, cuándo debe callar para escuchar y cuándo debe entrar en batalla. No se trata de orar por rutina, se trata de orar con estrategia. Una oración estratégica se adapta al mover del Espíritu, discierne el momento y se alinea con el reloj de Dios. Cuando se ora contra magia negra es fundamental discernir que muchas veces lo que está atado no es solo una situación externa, sino una estructura espiritual interna. Por eso la oración precisa también debe incluir liberación interna, rechazo de mentiras, rompimiento de acuerdos inconscientes, sanidad de heridas que el enemigo usa como punto de acceso. Segundo de Timoteo 2:26 habla de quienes escapan del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Esto implica que hay personas cautivas no por ignorancia, sino por rendición inconsciente. La oración precisa enfrenta estas realidades con firmeza y declara libertad con autoridad. La precisión también se manifiesta en el lenguaje espiritual. No se ora con ambigüedades ni frases decorativas. Se ora con el lenguaje del reino. Se dice: reprendo, rompo, destruyo, cancelo, declaro, proclamo, resisto, ato, desato, establezco. Cada palabra tiene una función. Cada verbo tiene una dirección. No se deja espacio para confusión. Se habla como quien sabe que su voz tiene peso en el cielo y en la tierra. Hebreos 10:23 afirma: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Orar con firmeza es mantener la confesión hasta que la promesa se cumpla. La precisión también implica limpieza espiritual previa. Antes de orar, el creyente debe examinar su corazón, renunciar a todo lo que no agrada a Dios,
cerrar puertas que puedan darle acceso al enemigo. Primera de Juan 1:9 nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este paso no es menor, es esencial. El enemigo usa puertas abiertas como bases legales para resistir nuestras oraciones. Por eso una oración precisa comienza con rendición, con limpieza, con santidad. Finalmente, orar con precisión significa no detenerse hasta ver la victoria. Es mantener la fe encendida, la palabra activa, el nombre de Jesús en alto. Significa no retroceder cuando se siente resistencia, sino avanzar con más fuerza. Porque cada oración precisa es una construcción en el Espíritu. Cada día que se ora con dirección se está levantando una muralla, una cobertura, una plataforma de conquista. Orar con precisión no es una habilidad reservada para unos pocos. Es el llamado de todo creyente. Es el estándar del reino. Es la manera en que se gobierna desde lo invisible. Es la voz del cielo en la tierra. Es la llave que cierra la obra de las tinieblas y abre los cielos sobre tu vida. Y cuando se ora así, no hay brujería que prevalezca, no hay demonio que resista, no hay plan maligno que se mantenga en pie. Porque cuando un hijo de Dios ora con precisión, el cielo se activa, la tierra responde y el infierno tiembla. Una de las razones por las que muchas oraciones contra brujería, demonios y planes de magia negra no producen el efecto esperado no tiene que ver con la falta de poder en la palabra ni con la falta de autoridad delegada por Cristo, sino con los obstáculos espirituales que contaminan la raíz misma de la oración. La Biblia no oculta esta realidad. No toda oración es escuchada, no toda petición llega al trono y no toda declaración tiene peso en el mundo espiritual. Hay barreras internas que, si no se reconocen y se enfrentan, anulan la efectividad de incluso las palabras más poderosas. Isaías 59:2 lo dice sin rodeos: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esta afirmación no es un mensaje de condenación, sino un llamado a corrección. Antes de hablarle a Dios contra las tinieblas, es necesario asegurarse de que el corazón no esté alineado, consciente o inconscientemente, con aquello que se quiere destruir. Uno de los obstáculos más letales en la vida de oración es el pecado oculto. No se trata simplemente de errores pasados, sino de áreas no rendidas, hábitos tolerados, pensamientos alimentados que contradicen la santidad de Dios. La Escritura enseña que la luz no puede tener comunión con las tinieblas. Segunda de Corintios 6:14 lo expresa así: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Cuando se intenta orar contra las obras del enemigo, mientras se convive con prácticas que le dan lugar, se pierde autoridad espiritual. No se puede reprender al diablo mientras se abren puertas a su influencia. Por eso la primera victoria siempre es interna. La oración poderosa nace de un corazón limpio. Y ese corazón solo puede mantenerse así bajo la sangre de Cristo y la obediencia constante. Otro obstáculo es la falta de perdón. Jesús fue enfático en este punto. En Marcos 11:25 dijo: y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros. El resentimiento, la amargura, el deseo de venganza no solo contaminan el alma, también debilitan el espíritu. Una oración pronunciada desde un corazón que no ha soltado las heridas del pasado carece de la fuerza que Dios desea depositar en ella. Perdonar no es justificar al que hizo mal, es liberarse del lazo que mantiene la herida abierta. Es cerrar la puerta por donde el enemigo entra y se esconde. Un creyente que guarda rencor es un creyente vulnerable. Y en la guerra espiritual no se puede avanzar cargando cadenas internas. La duda también silencia el poder de la oración. Santiago 1:6-8 lo declara con claridad. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga
que recibirá cosa alguna del Señor. La duda es una grieta en el escudo de la fe. El enemigo se infiltra en esa grieta para sembrar confusión, desaliento y frustración. La oración poderosa requiere una certeza firme, aunque el entorno no lo confirme. No se ora por lo que se ve, se ora por lo que se cree. Y lo que se cree debe estar cimentado en la fidelidad de Dios, no en la variabilidad de las emociones. La fe no es una opción, es el lenguaje del cielo, es la atmósfera donde lo imposible se vuelve real. Y esa fe solo nace cuando la mente está renovada por la palabra, no por las circunstancias. El orgullo espiritual también bloquea la efectividad de la oración. Jesús habló de los fariseos que oraban para ser vistos, que confiaban en su propia justicia y menospreciaban a los demás. En Lucas 18, el relato del fariseo y el publicano revela cuál fue la oración que Dios escuchó. No fue la del que se creía fuerte, sino la del que reconocía su necesidad. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto no cambia en la guerra espiritual. Quien ora creyendo que tiene el control pierde la cobertura del cielo. Pero quien ora reconociendo su total dependencia de Dios, recibe respaldo que trasciende su capacidad. La humildad no es debilidad, es alineación con el carácter de Cristo. Y esa alineación desata autoridad verdadera. Otro obstáculo que suele pasar desapercibido es la doble vida espiritual. Un creyente que un día ora con fervor y al siguiente se sumerge en prácticas contrarias a la palabra, pierde terreno en el mundo espiritual. La inconstancia, la falta de compromiso, la búsqueda de Dios solo en momentos de crisis debilita la autoridad que se desea ejercer. Hebreos 10:38 lo afirma con firmeza: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. No se puede vivir en retroceso espiritual y esperar avanzar en la batalla. La constancia es evidencia de madurez, y la madurez es el terreno donde germina la oración eficaz. No se trata de perfección, sino de perseverancia. Dios no busca guerreros impecables, sino obedientes. La obediencia no siempre es fácil, pero siempre es poderosa. La distracción espiritual también interfiere con la oración. Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 26:41: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El enemigo sabe que un creyente distraído es un blanco fácil. Por eso lanza pensamientos, afanes, distracciones, ocupaciones innecesarias justo cuando llega el tiempo de orar. Lo urgente reemplaza a lo importante y la comunión con Dios se relega. Pero quien entiende que la oración no es una opción, sino una prioridad, cierra las puertas a la distracción y se posiciona como centinela espiritual. El que vela y ora no solo se protege, protege a su casa, su entorno, su propósito. La vigilancia espiritual mantiene el terreno limpio de contaminación. Y donde no hay distracción, hay discernimiento. También es un obstáculo la falta de alineación en el hogar. Primera de Pedro 3:7 advierte que si el esposo no vive con sabiduría con su esposa, sus oraciones pueden ser estorbadas. Este principio se extiende a toda relación significativa. La falta de armonía, el desorden familiar, la división constante, crea un ambiente donde la oración pierde fuerza. Dios no se manifiesta en medio de la contienda, sino en medio de la unidad. El enemigo lo sabe, por eso ataca con tanta insistencia a los matrimonios, a las familias, a las relaciones que deben ser canales de bendición. Restaurar la unidad no es solo un asunto emocional, es una estrategia espiritual. Donde hay unidad, hay presencia. Donde hay presencia, hay autoridad. Donde hay autoridad, hay victoria. Finalmente, uno de los grandes estorbos a la oración poderosa es la indiferencia espiritual. La tibieza, el conformismo, la apatía son enemigos silenciosos que van apagando el fuego interno. Apocalipsis 3:16 expresa el rechazo divino hacia esta condición. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La oración precisa necesita intensidad.
no desde la carne, sino desde la pasión espiritual. El fuego no se improvisa, se alimenta. El creyente que ora sin convicción, que habla sin urgencia, que clama sin quebranto, no sacude el mundo espiritual. Pero quien arde por dentro, quien clama con espíritu quebrantado, quien intercede con lágrimas y gemidos, ese es el que mueve el cielo y estremece al infierno. En cada uno de estos obstáculos, el enemigo ha encontrado terreno fértil para sembrar derrota. Pero Dios no deja a su pueblo sin estrategia. Segunda de Crónicas 7:14 nos da la clave. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Este es el camino de regreso al poder. No es complicado, pero sí exige decisión. La oración que cambia atmósferas no es fruto del azar, es fruto de una vida consagrada. La vida consagrada no es religiosa, es radical. Se aparta del mal no por miedo, sino por amor. Se guarda en santidad no por obligación, sino por convicción. Y desde esa plataforma, la oración se convierte en martillo, en espada, en fuego consumidor. Dios está buscando intercesores que limpien su terreno antes de entrar en batalla. Que no se conformen con oraciones emocionales, sino que deseen oraciones eficaces. Que no quieran solo ser escuchados, sino ser respaldados. Que no se limiten a hablar, sino que vivan lo que oran. Porque cuando la vida y la oración están alineadas, no hay brujería que resista, no hay demonio que permanezca, no hay magia negra que pueda operar. El cielo responde a los que están en posición, y esa posición no se logra con palabras, sino con rendición. La oración que confronta las tinieblas no termina con una declaración puntual, sino con una vida cimentada en la verdad. Después de haber resistido los ataques, roto maldiciones, cancelado obras de brujería y enfrentado al enemigo con la palabra, es indispensable aprender a permanecer en posición. No basta con orar fuerte una vez, es necesario vivir bajo cobertura espiritual todos los días. Efesios 6:13 nos exhorta a tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Esa firmeza no es momentánea, es constante. Es la vida de aquel que no solo pelea, sino que se mantiene vigilante tras la batalla. El enemigo no se retira para siempre, busca ocasiones. Lucas 4:13 dice que cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, se apartó de él por un tiempo. Esa expresión revela una verdad. La guerra espiritual no se gana una sola vez, se sostiene con disciplina. Por eso es necesario establecer un estilo de vida blindado por la presencia de Dios. La oración diaria, el ayuno como disciplina espiritual, la lectura constante de la palabra y la vigilancia sobre las puertas del corazón no son prácticas religiosas, son armas de preservación. Primera de Pedro 5:8 lo deja claro. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cubrir tu casa, tu mente, tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones con oración constante es parte de ese mantenimiento espiritual. No se trata de vivir con paranoia, sino con discernimiento. El Espíritu Santo no solo te fortalece en el día de guerra, también te guía en el tiempo de paz. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Un corazón cubierto en oración es un corazón inaccesible para las tinieblas. Un hogar donde se levanta altar a Dios es territorio vedado para el enemigo. Una mente que se alimenta de la palabra no puede ser invadida por el temor ni la confusión. Permanecer bajo cobertura divina es decidir cada día no abrir puertas que ya fueron cerradas. Es mantener clausurados los accesos que fueron utilizados por el enemigo en el pasado. Es proteger lo que Dios restauró con obediencia. Es caminar con reverencia. Es guardar silencio cuando el Espíritu lo indica. Hablar con autoridad cuando Él lo ordena. Actuar con sabiduría en todo momento. La cobertura divina no es un amuleto. Es el resultado de una relación viva con Dios.
Y esa relación es la garantía de que ningún plan maligno prosperará. Cuando el enemigo busque volver, encontrará una vida blindada por la sangre de Cristo, una mente renovada por la verdad, una casa llena de luz, y no podrá tocar lo que ahora pertenece completamente al reino. Todo lo que hemos compartido a lo largo de este mensaje tiene un propósito mayor que la simple información: conducirte a un despertar espiritual profundo. Porque más allá de la estrategia, del lenguaje, de la estructura de la oración, hay una verdad que transforma por completo la perspectiva de quien enfrenta las tinieblas. No fuimos llamados solo a resistir el mal, sino a establecer el reino de Dios donde antes reinaba la oscuridad. No basta con derribar las obras del enemigo. Ahora es tiempo de ocupar ese territorio con la luz, con la verdad, con la presencia de Dios que habita en aquellos que viven en obediencia. Jesús no solo expulsó demonios, también predicó, sanó, restauró, enseñó y edificó. Su ministerio fue una demostración constante de dominio espiritual acompañado de edificación eterna. Ese es el modelo que ahora está delante de ti. La guerra espiritual es real, pero aún más real es la victoria que ya fue ganada en la cruz. Todo el poder que enfrentamos está subordinado a la autoridad de Cristo. Por eso nuestra tarea no es luchar para obtener victoria, sino caminar desde la victoria que ya se nos ha entregado. Colosenses 1:13 nos recuerda que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esta no es una promesa futura, es una realidad presente. Y cuando se ora desde esa realidad, toda brujería pierde poder, toda maldición se derrumba y todo plan maligno se convierte en terreno fértil para una manifestación de gloria. Has sido equipado con herramientas espirituales, pero más que eso, has sido reposicionado para una vida de gobierno. Tus oraciones ya no deben ser reactivas, sino proactivas. No estás llamado solo a defender lo que es tuyo, sino a avanzar y reclamar lo que el enemigo ocupó por generaciones. Porque donde hay un hijo de Dios consciente de su identidad, el infierno retrocede. Y ese avance comienza con palabras, pero se confirma con acciones. Porque la oración que se alinea con la palabra es solo el inicio. Después viene una vida que refleja el carácter de aquel en cuyo nombre oramos. Esta es tu hora para establecer ambientes donde la presencia de Dios sea la atmósfera natural. Tu casa puede convertirse en un altar constante. Tu boca puede ser fuente de intercesión y decreto. Tus manos pueden levantar vallado alrededor de otros. Ya no se trata solo de protegerte, se trata de ser una voz que rompe cadenas, que abre caminos, que proclama libertad en medio del territorio enemigo. Porque cuando oras desde tu posición en Cristo, no solo resistes ataques, provocas invasiones del reino. Y eso no es solo espiritual, es eterno. Porque cada oración guiada por el Espíritu tiene un eco que resuena más allá del tiempo. Nada se pierde, nada es en vano. Lo que Dios ha depositado en ti no es frágil, es fuego. Y ese fuego no solo quema las obras del enemigo, también ilumina caminos que otros seguirán. Ese es el verdadero poder de una oración y ese es el legado que estás llamado a dejar.